Quisiera comenzar dando una pequeña ilustración. Ilustración es una historieta hecha, construida, no es real. Había un mayordomo muy importante, servía a su patrón, era la mano derecha de su patrón. Pero este mayordomo se rebeló contra su patrón y el patrón lo mandó sacando. Vivía en los recintos cercanos a la casa del patrón, lo mandó sacando, lo echó fuera. Este mayordomo que se rebeló se llenó de ira, de coraje, de odio y no pudiendo desquitarse con su patrón, planeó algo terrible. Primero quería sacarles los ojos a todos los súbditos del patrón. Luego descubrió algo mejor, dice, voy a hacer algo mejor, les voy a contaminar las aguas para que todo el que beba las aguas quede ciego y sus hijos también nazcan ciegos. Puso un virus en las aguas y este virus cegaba a todo y cegó a todos los súbditos del reino. Los súbditos no podían hacer el trabajo que su patrón les había ordenado, ni podían volver del campo al palacio, al recinto. El patrón descubre un antivirus para curar la ceguera, pero tiene que mandar a alguien. Pero este alguien tenía que correr grandes riesgos, tenía que ir a este campo que estaba hundido y dominado por el enemigo y tenía que ser parte de ellos. Y no encontrando a quien mandar, el hijo se ofrece a ir, pero a lo que iba tenía que identificarse con los empleados para poder suministrar este antivirus. Los trabajadores no le reconocieron ni le creyeron y junto con el mayordomo lo atacaron brutalmente. Al morir, el hijo del dueño logra matar al mayordomo malvado y da a conocer el antivirus que hacen que las personas recobren la vista. Y aún así, después de todo esto, muchos prefirieron quedarse ciegos y no tomar el antídoto. Te voy a decir, esta historia yo la he oído en alguna parte. Sí, bueno, no está literalmente en la Biblia, pero esta es la triste historia de la humanidad. La triste historia de la humanidad que está sumida en tinieblas. La humanidad está sumida en tinieblas. Dios, Jesucristo llamó a Satanás el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, así fue que lo llamó. Primero quisiera hablar sobre la veracidad de las tinieblas que rodean esta tierra y del origen. La Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. En el principio era el verbo, dice la palabra. Usted puede traducir eso como también en el principio era la palabra o el verbo. Eso en el griego es la palabra logos, que quiere decir la expresión divina o la voluntad o la esencia de una persona, es el logos. Cuando yo hablo, estoy hablando de mi expresión. Mi palabra es mi expresión y doy a conocer lo que soy a través de lo que yo hablo. Jesús fue el que dio a conocer a Dios en este mundo. Jesús es el logos de Dios. Él es la expresión divina. Jesús es el creador de todas las cosas y todo lo que Dios hizo. La Biblia dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Lo hizo bueno. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Juan resume el mensaje que ha escuchado de Jesucristo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y esto es lo que les anunciamos. Dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este es el mensaje, dice Juan. En resumidas cuentas, esto es lo que Jesucristo ha venido a revelar. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Pero la Biblia nos habla de otro ser, un ser siniestro, que es tan real como lo es Dios. Es tan real como lo es Dios. Es tan real como lo es Jesucristo. En Ezequiel 28 y en Isaías 42 nos habla de este ser siniestro. Y usted sabe de quién estoy hablando, de Satanás, del diablo, la serpiente antigua, Lucifer, como usted le quiera llamar, y no tenga miedo de pronunciar su nombre, siempre y cuando usted también tenga la autoridad y el poder para pronunciar el nombre de Jesús. Amén.
Satanás es un enemigo derrotado, pero la Biblia nos habla de este ser siniestro. En Ezequiel capítulo 28, del versículo 15 en adelante, quisiera leerle. Hace referencias a este ser siniestro. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, escuche, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse por ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Este pasaje de la Biblia es un pasaje paralelo, semiparalelo a Isaías capítulo 14, en el cual habla de Satanás, del origen de Satanás y cómo este ser, este querubín protector, este lucero de la mañana era y en qué se tornó, cómo se volvió. Si usted sigue leyendo Ezequiel más adelante, dice la sentencia de Dios para él, dice: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pero primero leemos que dice: perfecto eras en todos tus caminos. Tenemos que poner atención a esto, porque si es que Satanás hubiera sido perfecto, Luzbel o Lucifer hubiera sido perfecto, no se hubiera corrompido. Pero la palabra perfecto quiere decir entero o íntegro. Entero o íntegro. En el versículo 12, antes de lo que leímos, le llama el sello de la perfección, pero el sello de la perfección se puede traducir, o otra versión bíblica lo traduce como: era hecho a la medida del diseño, hecho a la medida del diseño. O sea que fue un diseño especial de parte de Dios, fue un querubín, el querubín protector. Todos los teólogos coinciden en que fue el que estaba a cargo de la alabanza y de la adoración a Dios en el cielo. Aleluya. Y él perdió ese gran privilegio, ¿sabe? ¿Y sabe a quién se le ha dado ese privilegio de alabar a Dios? ¿A quién? Dígalo fuerte: a mí, dígalo, a mí. A usted se le ha dado el privilegio de alabar y de adorar a Dios. Y por eso el enemigo no está contento con usted y mucho menos con su alabanza. Pero si no le gusta, que se muerda un ojo, dicen por ahí, ¿verdad que sí? Es un enemigo derrotado, y pase lo que pase, usted y yo no vamos a dejar de alabar a Dios, ¿verdad? Aleluya, especialmente un día como hoy, que Cristo ha resucitado. Aleluya. El versículo 15 dice: desde el día, en la Nueva Versión Internacional, dice: desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que se halló en ti, maldad se halló cabida en ti. Entonces la palabra perfecto no quiere decir que Satanás era perfecto. Y permítame decirle que ninguna cosa creada puede ser perfecta. Dios es perfecto. Dios hace todas las cosas buenas. Pero nadie puede ser, si es que Dios hiciera algo perfecto, sería otro Dios. Y no pueden haber dos dioses en el universo, hay un solo Dios. Hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, hacedor suyo, al cual, si usted ha rendido su corazón, Él le da el privilegio de que usted le llame Padre. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. También dice la palabra de Dios, dice: se enalteció tu corazón. El diablo pecó, se llenó de orgullo, de soberbia, se creía ser igual y aún mejor que Dios, y se rebeló totalmente contra Dios. Isaías 14, versículo 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Satanás decía en su corazón: yo voy a subir al cielo y me voy a sentar junto a las estrellas de Dios.
levantaré mi trono en el monte del testimonio. Él quería sentarse en el trono de Dios. Así fue como él se enalteció, se llenó de orgullo. Ahora, la versión King James en inglés le añade 3 yos a esta porción bíblica y lee más o menos de la siguiente manera: tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte. En la traducción en español no está implicado así, pero este ser siniestro se llenó de orgullo a causa de su esplendor, dice la palabra de Dios. Corrompió su sabiduría y se creyó ser igual o se creyó ser superior a Dios y se rebeló contra Dios. Sabiduría corrupta, mi hermano, es estupor. Sabiduría corrupta no es sabiduría. Se corrompió su sabiduría y se convirtió en estupor, en ceguera, en tinieblas. Ahora escuche la sentencia de Dios a este ser siniestro. Dice: saqué de en medio de ti fuego que te consumió. Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? El diablo, como creación, como querubín protector, como un ser angelical creado, hecho al diseño y a la medida, poseía una gloria. Era refulgente, le llamaban el lucero de la mañana, era resplandeciente. Por causa de su iniquidad, por causa de su maldad, de su soberbia, de su orgullo, Dios dice: saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. O se podría traducir: saqué fuego en medio de ti, lo cual te consumió. Ese resplandor y esa gloria como un ser angelical que tenía Satanás, Dios la sacó de en medio de él, y esto le consumió. Le consumió, y la Biblia dice que lo puso por ceniza. Sabe que donde que hubo fuego, ceniza queda, ¿verdad? El diablo perdió su esplendor, perdió su gloria. El diablo perdió la luz, y de lucero, hijo de la mañana, se convirtió en el padre de las tinieblas. Esa es la realidad, mi hermano, la veracidad, la realidad de las tinieblas. Ahora veamos la condición del hombre sin Dios. Segunda de Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Buenas nuevas de salvación. Hablaba los otros días con una persona muy interesada en conocer del Señor, con mucha curiosidad, pero el evangelio no resplandecía en su corazón. Yo le decía a esta persona, digo, la Biblia tiene un solo mensaje de Génesis a Apocalipsis. Dice: ¿cuál mensaje? Digo: redención. Redención es el mensaje de la palabra de Dios. La redención, el amor de Dios que vino a rescatarnos, a librarnos de la maldición del pecado. Si nuestro evangelio está aún encubierto, es entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento o la conciencia de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia dice que ese ser siniestro, que estaba a cargo de la alabanza y de la adoración a Dios, que se rebeló en contra de Dios, mi hermano. El pecado se originó en el cielo, la rebelión se originó en el cielo. Este ser que perdió su fulgor y se convirtió en el padre de las tinieblas, fue tan astuto y tan capaz de cegar el entendimiento del ser humano para que no resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos, mi hermano. El hombre fue engañado y cegado para pecar y rebelarse contra Dios. Pero aún con todo y eso, mi hermano, Dios nos hace responsables a nosotros de nuestros actos. Isaías 5:20, mire cuál es la ceguera que vino a este mundo, mire cuáles son las tinieblas en la cual está esta humanidad. Isaías 5:20 dice: ¡ay!
Ay, y cuando Dios dice ay, este ay es un ay tremendo, ¿verdad? Habla de un juicio que viene contra este grupo de personas. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Conoce usted personas que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo? ¿Conoce usted personas así? Cuando yo estaba sin Cristo, sin Dios en este mundo, yo era uno de ellos. Y la sociedad, la cultura en la que estaba viviendo aquí en Brooklyn, Nueva York, mis amigos, todos me daban buenos consejos de acuerdo a ellos. A lo malo lo decían bueno y a lo bueno lo decían malo. Que hacen a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La Biblia dice que el pecado es dulce en su principio, pero su final es amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, a los que son prudentes delante de sí mismos. ¿En qué tinieblas andabas tú, mi hermano? ¿En qué tinieblas andábamos nosotros? Yo sé que yo andaba en un mundo de tinieblas. Compartí esta mañana en el culto Esperanza, culto de las 10:30. Tenemos un culto maravilloso. Si algún día usted no puede venir a las 1:30, a las 10:30 en el cuarto 236 tenemos el culto Esperanza. Compartía que hace 24 años yo seguía la corriente de este mundo. Intoxicaba mi cuerpo de muchas maneras. En mi corazón y en mi mente estaba un plan. El diablo había trazado un plan. Me había hecho creer que yo tenía que seguir la corriente y el curso de este mundo. Dejar a mi esposa con 2 hijos. ¿Cuál es el pensamiento que corre generalmente en la cultura de nuestros días? Si no eres feliz con tu mujer, separa, búscate otra. Y tus hijos no serán los primeros que, eso me decía el diablo a mí, tus hijos no van a ser los primeros que se críen sin padre. Yo me crié sin padre. El diablo me decía, tú te criaste sin padre, estás vivo, sobrevivirán. ¿Qué tan ciego estábamos nosotros, mi hermano? Que a lo bueno le decíamos que era malo, a lo malo decíamos que era bueno. Y éramos, mi hermano, sabios en nuestros propios ojos. Éramos prudentes delante de nosotros mismos. Este país, mi hermano, y este sistema tiene la tendencia de tomar tu ego y elevarlo a la 100ª potencia. Era un joven de 24 a 25 años. Y porque tenía habilidad en mis manos para trabajar, para hacer dinero, porque tenía el vigor de la vida, en mi juventud, me creía yo sabio en mi propia opinión. ¿Cuántos han estado en ese lugar? Estas personas sabias, mi hermano, se miden con su propia regla moral y terminan aprobando lo que les deleita y no lo que agrada a Dios. Terminan aprobando lo que lleva a muerte. Esa es la condición de la humanidad del día de hoy. Usted sabe bien, jugar con el pecado es jugar a la ruleta rusa. ¿Sabe lo que es la ruleta rusa? ¿Sí saben lo que es? ¿Quién no sabe lo que es la ruleta rusa para explicarle? ¿Alguien no sabe lo que es la ruleta rusa? Todos saben, ok. Toma un revólver, pone una bala, da la vuelta al tambor y dispara. Si no muere, le toca el turno al compañero del frente. Pero jugar con el pecado es jugar a la ruleta rusa sin un compañero. O sea, usted o muere o muere. Jugar con el pecado, mi hermano, es andar en tinieblas, es jugar con el pecado, es jugarse la vida, va a morir irremediablemente. La condición de la humanidad sin Cristo, mi hermano, el pecado tiene un poder controlador, dominador.
fascinador. Una vez que lo domina, le ciega y parece ser más poderoso que la voluntad que Dios le ha dado. Alguien dijo últimamente, en la iglesia hay muchos tabús y el primer tabú que hay que romper es que hay que empezar a hablar del pecado. El pecado tiene un poder controlador y dominador. Tú no puedes contra el pecado. Sin Cristo tú no puedes en tus propias fuerzas. El pecado tiene un poder fascinador y una vez que te toma, una vez que te domina, va a querer doblegar tu voluntad. Esas son las tinieblas que han caído sobre la humanidad desde Adán. Si hay alguien aquí que no es descendiente de Adán, está exento de esas tinieblas. Y el pecado tiene un solo fin, mi hermano: muerte eterna. Aunque Dios da a escoger al hombre entre la vida y la muerte, en el hombre no hay fuerza, no hay discernimiento, no hay deseo ni poder para vencer el imperio y la fuerza de las tinieblas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si usted no está de acuerdo, enséñeme cuál es el secreto. En el hombre natural sin Dios no hay poder, mi hermano, no hay fuerza, no hay fuerza. La Biblia dice que no tenemos que subestimar la fuerza del enemigo, el poder del enemigo. Hemos visto entonces la realidad, la veracidad de las tinieblas que han venido a este mundo y la condición del hombre sin Dios. Pero nuestro Dios, que nos ama, lleno de gracia y de misericordia, no dejó al hombre sin esperanza. Así como en la historieta que le conté al principio, el dueño, el patrón, reconociendo el antídoto, el antivirus, deseó ir a rescatar a aquellos que habían sido cegados por el mayordomo malvado que puso un virus letal que causaba ceguera. Jesús te ofreció venir y tomar forma humana y compartir nuestra humanidad para traernos el antivirus que nos cegaba, que nos tenía atados a las tinieblas. Jesús tuvo que nacer y tuvo que vivir como hombre, tuvo que experimentar las tinieblas que habían caído sobre el hombre. Él tuvo que experimentar para poder compadecerse de nosotros y así ser el mediador, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Gloria sea a Dios. Con esta misma persona con la que conversaba, le pido disculpas de antemano si es que le piso un callo. Y Adrián Rogers decía, si te enojas, está bien, a la salida nos vemos para que me pidas disculpas. Pero le pido disculpas si es que le piso un callo. No pretendo, no es mi interés ofenderle el día de hoy si usted está aquí por primera vez. No sé cuál es su religión, no sé cuál es su creencia, pero esta persona con la que hablaba decía, es que la Santa Madre de Dios, yo a ella le pido todo y ella me concede todo. Y yo le decía, ¿por qué no ir donde Dios? No me gusta molestar. Después le digo, el credo de los católicos, el credo cristiano, es un credo. Nosotros creemos en la Trinidad, en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Me dice, no. Yo siempre he tenido problemas con esa situación. Jesucristo, digo, si Jesucristo no es Dios, entonces María no es la Madre de Dios, pues. Usted ve, el diablo tiene cegado el entendimiento de las personas. Por cierto, Dios no tiene madre porque Dios no tiene principio, no tiene fin. María fue una mujer, creación de Dios,
fue usada como el vaso mediante el cual Dios se encarnó y se hizo hombre en este mundo. Pero no hay referencia en la Biblia que nos diga que usted puede ir a través de la madre de Jesús para llegar a Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Usted puede llegar al mismo trono de la gloria a través del nombre de Jesús. Él vino a compadecerse, vino a compartir nuestra naturaleza para poder compadecerse de nosotros. Él tuvo que participar y experimentar las tinieblas que habían caído sobre el hombre. Marcos 15, versículo 33, dice: cuando vino la hora sexta, esto quiere decir las 12 del mediodía. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto quiere decir las 3 de la tarde. Estamos hablando de momento en que Jesucristo estaba agonizante en la cruz del Calvario. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos teólogos dicen que Dios tuvo que quitar su mirada de su Hijo en la cruz del Calvario. Primero por dolor y después porque Dios no soporta el pecado. Dios no tiene negociación con el pecado. Y la Biblia dice que Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Él fue hecho pecado por causa nuestra. Y Dios no podía verle a su propio Hijo agonizando, primero por dolor y después porque todo el pecado de la humanidad estaba sobre Él. Dios quita su mirada, Dios el Padre quita su mirada de Jesús. Y aunque Jesús ya estaba participando de nuestra naturaleza humana, Él fue 100% hombre, pero sin pecado. Pudo ser el sacrificio aceptable delante de Dios. Pero aunque ya Jesús ya fue testigo de las tinieblas en las que el hombre había caído, de la ceguera que el diablo había traído sobre la humanidad, en estos momentos las tinieblas arropan la tierra. A las 12 del mediodía hubieron tinieblas desde las 12 hasta las 3. Yo no creo que haya habido otro evento semejante en la historia de la humanidad. No dice que el cielo se nubló, no dice que empezó a llover, no dice nada. Solamente dice que hubieron tinieblas desde las 12 hasta las 3. Y Jesús en esta experiencia de estar rodeado y sucumbido no solamente por la ceguera que había traído Satanás, sino por el pecado entero del mundo sobre él, clama y dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Yo quiero que escuche esto, mi hermano. En esta condición, Jesús hace una oración al Padre. En una condición agonizante, Jesús hace una oración. Y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios sabía todas las cosas. ¿Por qué Jesús tuvo que decir esto? Es como si Jesús estuviera diciendo: Padre, yo ahora veo, ahora entiendo, ahora lo he vivido. Las tinieblas a las que el hombre ha sido sumido les ciega totalmente, no tienen entendimiento, no saben lo que están haciendo. Una oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios, el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo que admitir la ceguera espiritual en la que había caído el hombre. Dice: Padre, perdónalos. Tan ciegos, no saben lo que hacen. Mi hermano, usted y yo andábamos en esa ceguera. Hay mucha gente que todavía no ha rendido su corazón a Cristo, que están todavía ciegos, mi hermano, y no saben lo que hacen. No saben lo que hacen.
Dios podía destruir el imperio de la muerte por él solo, sin ningún otro plan, simplemente destruir al imperio de la muerte y destruir a Satanás. Pero eso hubiera sido injusto de parte de Dios. El hombre fue engañado y de su voluntad propia cedió a obedecer la voz del enemigo y a rebelarse contra Dios. El hombre fue el que cedió y tenía que ser un hombre el que recupere la autoridad que Adán había perdido en el jardín del Edén. Tenía que ser un hombre el que recupere la visión que Satanás había quitado al hombre en el jardín del Edén. Y por eso Jesús tuvo que hacerse carne. Dios tuvo que encarnarse. Aleluya. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Jesús tuvo que nacer para poder morir. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús tuvo que nacer para destruir al diablo. Y el diablo está derrotado. ¿Cuántos lo creen? En Hechos 2, Pedro hablando y dando testimonio, 2:23, hablando de Jesús, dice: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Hablando de Jesús, fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Dios lo tenía todo planeado, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándole en la cruz. Versículo 24. Aleluya. Subrayelo eso en su Biblia, mi hermano, si es que es necesario. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible, diga, era imposible que la muerte lo mantuviese bajo su dominio. Era imposible que la muerte mantuviese a Cristo bajo su dominio. Él nació para morir, murió para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás, al diablo. La Biblia dice que la muerte no le pudo retener, era imposible que la mantuviera bajo su dominio. Una vez más, Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, en Cristo está la vida. La vida es la luz de los hombres. Sin Cristo no hay vida. Sin vida en Cristo no hay luz. Si usted ha vivido toda su vida a su manera, sabio en su propia prudencia, aprobando con su propia regla espiritual lo que es bueno para usted, si usted no tiene a Cristo en su corazón, la Biblia dice que usted está en tinieblas. En Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Una vez más, las tinieblas no prevalecieron contra la luz que había en Jesús. ¿Cuál es la triste condición de esta humanidad, mi hermano? Condición en la que usted y yo estábamos. El que no tiene a Cristo dice, y esta es la condenación. Esta es la condenación del mundo. ¿Por qué Dios va a juzgar y va a condenar al mundo? Escuche. Y no me malinterprete hasta que termine. Dios no va a condenar a una persona por ser adúltero, por ser ladrón, por ser criminal, por ser drogadicto, por ser homosexual. No lo va a condenar por eso. ¿Sabe por qué le va a condenar? Que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el pecado por el cual el mundo va a ser condenado.
La gente dice, no, 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 yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Pero no quieren soltar sus hábitos de vida. Yo creo en Jesús y están aferrados del mundo. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. La verdad del caso es que dicen estar en Jesús, pero no están en Jesús y no quieren acercarse a la luz, porque dice la Biblia que sus obras son malas. Esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Yo duré muchos años con conocimiento mental de Dios, con conocimiento mental de Jesús. Y como usted, me crié en un hogar de fe, como muchos de ustedes, educado en escuela católica, colegio católico. Sabía las festividades, sabía que el Viernes Santo no había que comer carne, había que comer pescado, sabía que el domingo de resurrección había que ir a la iglesia, sabía que un miércoles por ahí tenía que irme a que me manchen la frente, por muchos años. Pero mis obras eran malas y yo no me quería acercar a la luz, porque no quería ser reprendido. Aleluya. Pero gracias a Dios que Dios no se dio por vencido conmigo. Gracias a Dios que Dios no cortó mi vida, que Él se mantuvo tocando la puerta de mi corazón. Aleluya. Y gracias a Dios, mi hermano, que por su Espíritu Él trajo convicción de pecado a mi vida. Y quiera Dios que el día de hoy, mi hermano, nuestras mentes, nuestra conciencia sea iluminada para que haya convicción de pecado. Porque le digo una cosa, mi hermano, somos expertos en poner niveles a los pecados. Ese es tal, ese es adúltero, ese es fornicario, ese es idólatra, ese es ladrón, yo no. Yo no hago nada. Con solo estar juzgando a tu hermano ya estás pecando. Y la Biblia dice que si eres transgresor de un punto de la ley, te convierte en transgresor de toda la ley. En otras palabras, si mentiste, eres culpable de asesinato, de adulterio, de robo. Y la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo, relatando su conversión en el capítulo 26, el versículo 15 en adelante, relatando su conversión. Cuando tiene ese encuentro con el Señor, Pablo le dice: ¿y quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo era un criminal, un asesino, era un headhunter de cristianos. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas a que me apareceré a ti. Dios le dice a Pablo: levántate, te he llamado por ministro y por testigo. Aquí aprendimos la semana pasada, ¿verdad? 2 Corintios 5, 17 y 18, que Dios se nos apareció a nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios nos redimió para sí mismo, envió a su Hijo para redimirnos y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué estoy queriendo decir, mi hermano? El llamado de Pablo es el llamado suyo y el llamado mío. ¿A cuántos se les ha manifestado Cristo? ¿Cuántos son ministros del Señor? ¿Cuántos son testigos de que Cristo vive? Mira lo que dice: para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas a que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Escuche, versículo 18: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios.
Aleluya. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz, mi hermano. La luz prevaleció en contra de las tinieblas. Y la luz se ha manifestado a su corazón y a mi corazón. Y nos ha llamado por testigos y por ministros. Y ahora el Señor nos ha encomendado la obra de nosotros poder abrir los ojos de los incrédulos, aquellos que estaban cegados o que están cegados por el pecado y por las tinieblas que Satanás trajo a este mundo, en la cual usted y yo andábamos. Dios nos ha llamado, mi hermano, se ha manifestado en nuestras vidas para ahora darnos esta comisión, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Mi hermano, yo no le estoy tratando de convencer a usted o de lavar el cerebro qué es lo que usted tiene que hacer o cuál es su privilegio. Es lo que la Biblia está diciendo. Hemos sido llamados para abrir los ojos. Nuestros ojos han sido abiertos para que nosotros abramos los ojos a otros. Aleluya. Este es el poder de la luz, mi hermano, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Dios es luz. Y si usted es hijo de Dios, usted es hijo de luz y usted es luz en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Usted y yo llevamos la de ganar, ¿sabía? Aleluya. La semana pasada mencionamos aquí a los Wauroni, una tribu de personas salvajes prácticamente que fueron evangelizados en el 1950 y pico por las esposas de unos misioneros que fueron asesinados en las selvas del Ecuador por los Wauroni. En la película que vimos el viernes pasado, resalta que el terror de los Waurani era morir y convertirse en gusanos. ¿Se acuerdan de esa parte de la película, los que vieron? Sí, cuando muere la hija de Mincaye, él coge una roca y debajo de la roca habían gusanos. Y dice, cuando muramos nos vamos a convertir en termitas. Y ellos, este era el terror de ellos, mire, todo ser humano nacido de mujer, todos han nacido de mujer, saben y hay un terror en sus vidas que después de esta vida van a pasar a otra vida. Y en la conciencia de todo ser humano está el conocimiento de un Dios todopoderoso, santo y sublime. Pero están tan cegados que no saben cómo escaparse de la trampa de la muerte. El terror de los Waurani decía, ¿qué es la vida? Sino cuando muramos y seamos puestos en la tierra vamos a convertirnos en gusanos. ¿Y sabe cuál era el sueño de los Waurani? Era poder pasar a la otra vida. Ellos sabían que había otra vida. En la película el sueño de ellos era poder saltar la gran boa. Quiere decir poder vencer a la serpiente o poder vencer la tumba. Y mi hermano, déjame decirte en este día que el que dijo yo soy la resurrección y la vida nos ofrece el privilegio, no la posibilidad, del privilegio y la seguridad, aleluya, de que cuando partamos de este mundo y cuando pongan nuestros cuerpos en tierra, nuestros cuerpos podrán convertirse en gusanos, pero vamos a resucitar con cuerpo glorificado. Porque hemos vivido en la luz. Y así como las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz, y así como la muerte no pudo sujetarle bajo su dominio a Jesucristo, tampoco la muerte va a poder sujetarte a ti. Si es que estás viviendo en la luz. Gloria sea a Dios. Pongámonos de pie, mis hermanos.